El sábado pasado me senté a ver 100 metros, una película que sinceramente no esperaba que me llegara tanto, porque uno ve que es una peli de atletismo y automáticamente piensa, bueno, otra historia de superación, de ganar, de romper límites, pero realmente no. Esta peli va muchísimo más allá de eso. Claramente no soy atleta profesional, me gusta hacer deportes, sí, pero no tengo ese chip competitivo de vivir para ganar. Y aún así, 100 metros me dejó pensando estos días, porque no habla de solo de correr rápido, habla de qué pasa cuando tu valor como persona depende únicamente de llegar primero, y si todo ese esfuerzo vale tanto la pena como para sacrificar tu vida por eso. Soy Tikikara y comenzamos. 100 metros o Hyakuemo como se llama en Japón, sigue la vida de Togachi y Komiya a lo largo de más de 15 años, desde que son niños en primaria hasta que llegan al atletismo profesional. La historia gira alrededor de los 100 metros planos, una de las pruebas más cortas del atletismo, pero también una de las más crueles, porque todo se decide en menos de 10 segundos, más o menos. La película arranca mostrándonos a Togachi como un niño prodigio, alguien que nació con talento natural para correr. Para él ganar es algo normal, casi aburrido de hecho, pero su mundo empieza a cambiar cuando conoce a Komiya, un chico completamente distinto, con una vida complicada, sin talento aparente, pero con una necesidad desesperada de correr, como si en cada carrera se jugara algo más que una medalla. A partir de ahí la película construye una rivalidad que no es solo deportiva, sino profundamente emocional. Vemos cómo ambos personajes crecen, cómo el atletismo pasa a ser un juego de niños a una obsesión adolescente y finalmente una profesión adulta llena de presión, lesiones, patrocinadores y expectativas que a veces son imposibles de cumplir. No es una historia de quién es más rápido o de quién es el mejor o quién va a ganar, sino de qué pierde cada uno en el camino. Togachi tiene que enfrentarse al miedo de dejar de ser especial y Komiya al riesgo de destruirse por completo con tal de alcanzar un instante de gloria. Y todo esto se cuenta usando las carreras como momentos claves, donde en pocos segundos se condensan años de frustración, trauma y deseo. Dicho de otra forma, 100 metros no solo trata sobre atletismo, trata sobre identidad, obsesión y sobre cómo el paso del tiempo transforma aquello que amamos en algo que puede llegar a consumirnos. Y bueno, vamos a analizar un poquito lo que es la película. Puede ser que hayan spoilers por aquello, para que sepan. Entonces, si no han visto la película, les recomiendo verla y luego vienen acá. Y si no les importa spoilers, entonces se quedan. Arranquemos con Togachi. Togachi es ese chico que nació con ventaja, literalmente nació con un motor distinto al de los demás. Para él, ganar los 100 metros en el festival deportivo de la escuela no es un logro, no es algo especial, es solamente un mero trámite. Corre, gana, recibe aplausos y listo. Y esto es clave en la historia, porque la identidad de Togachi se construye completamente a partir de eso. Él no es Togachi como persona, él es el muchacho rápido, es la forma en la que lo ven sus compañeros, sus profesores, todo el mundo. Y mientras esa admiración exista, él se siente seguro. El problema es que cuando tú eres valorado solo por una cosa, o sientes que te valoran solo por eso, esa cosa se convierte en una jaula, porque el día que dejas de ser el mejor, no pierdes una carrera, pierdes tu identidad. Y Togachi todavía no lo sabe conscientemente, pero a medida de que pase la película, veremos que esa ansiedad ya estaba ahí desde hace mucho, desde niño se puede decir. Técnicamente estuvo escondida todo ese tiempo. Y bueno, volviendo a Togachi, cuando está en su mejor apogeo, por decirlo de alguna forma, o ya formando su carrera, aparece Komiya en su vida, un chico retraído, con los hombros encogidos, la mirada baja, que claramente viene escapando de una familia rota. Desde el primer momento se siente distinto. Cuando Togachi lo ve correr por primera vez, pasa algo rarísimo. Komiya es lento, su técnica es horrible, de hecho mueve los brazos rarísimos, pero corre como si su vida dependiera de ello. No corre bonito, corre desesperado, corre con una intensidad que incomoda. Y acá Togachi, desde su talento natural y también desde su ego, decide enseñarle a correr, enseñarle entre comillas, ¿verdad? Como diciendo, yo sé cómo funciona esto, sin darse cuenta de que no está ayudando a un chico normal. Primero que todo está despertando una obsesión y está entrenando a su rival que va a ser por muchos, pero muchos años. En la última carrera de primaria pasa algo que define toda la película. Komiya logra presionar a Togachi, no lo gana, pero lo empuja lo suficiente como para que el genio sienta algo que nunca había sentido, miedo real. No miedo a perder una carrera, sino miedo a ser alcanzado, miedo a dejar de ser especial. Y ese momento es chiva, porque ahí se rompe por primera vez la burbuja de Togachi. Después de esa carrera, Komiya se muda, desaparece de su vida, pero deja algo mucho más pesado, una pregunta que lo va a perseguir durante años. ¿Por qué él corre así? Él podría ganarme. Y eso le va a afectar a Togachi por mucho, mucho tiempo. Años después, en la preparatoria, Togachi ya no mejora, se vuelve consciente de sus límites y toda la presión externa, expectativas, reputación, ¿verdad? Y futuros patrocinadores, por decirlo de alguna forma, lo que lo termina convirtiendo en un atleta apático. Corre porque tiene que correr, no porque quiera. Y justo ahí reaparece Komiya, pero ya no es el chico frágil, ahora es una fuerza de la naturaleza prácticamente. Su cuerpo está marcado por el sobreentrenamiento, por lesiones ignoradas y su mente está completamente fijada en un solo
solo objetivo, romper muchos, pero muchos récords, y esa barrera a los 10 segundos, por decirlo de alguna forma. La rivalidad entre ellos se vuelve algo muy extraño, es tóxica, pero también fascinante. Mientras Togashi empieza a sufrir los yips, ese bloqueo mental donde las piernas simplemente no responden, Komiya se convierte en el GOAT del atletismo, tanto así que en su mente no necesita ni amigos, ni descanso, ni salud, todo lo que necesita es una milésima menos para lograr ese récord. En la película hay un personaje súper interesante que se llama Saitsu, él es el campeón nacional. La cima de la montaña es, por decirlo así, el resultado final. No es un enemigo final, pero es como esa figura que la gente quiere alcanzar, ¿verdad? Saitsu ve el cuerpo humano como un conjunto de células optimizables. Para él, ser persona es secundario, lo importante es el rendimiento, y la película usa a Saitsu para hacer una crítica muy dura al deporte moderno. De hecho, hay una parte que, digamos, él está tan obsesionado con lo que es ganar, ser el mejor y todo, que él dice que él nació, bueno, no nació, él tiene solamente una vida. Entonces, él va a utilizar esta vida para lograr todo lo que necesite y hacer lo que él quiera. Hay una parte donde se llega, por decirlo así, al final de su carrera, digamos, se nota la frustración primero. Es un tema que pasa, no les voy a decir mucho, ¿verdad? Para no hacer tanto spoiler. Y que uno dice como, no me imagino la cantidad de presión que él tuvo que haber sentido todos esos años, ¿verdad? También hay personajes como Nigami, que es el hijo de una leyenda que vive con el miedo constante de no estar a la altura. Kaido, que es el eterno segundo lugar, que vive a la sombra de Saitsu, que de hecho Kaido representa lo que es el conformismo, por decirlo de alguna forma, pero hay otros que observan desde afuera, por decirlo de alguna forma, como Asakusa, por ejemplo, funciona como un ancla emocional. Es la que intenta recordarles que el deporte también puede ser diversión y no solo sufrimiento. Ella aparece solamente en la parte de adolescencia, por decirlo de alguna forma, pero yo siento que fue un personaje bastante importante, ¿verdad? O por lo menos para demostrar eso. Tenemos también a este mae, que es parte del equipo de atletismo ya más profesional al que pertenece Togashi más adelante, que nunca dijeron el nombre, que aporta una mirada cínica y realista sobre la industria deportiva, los patrocinios y lo cruel que puede ser el mundo adulto cuando un atleta se lesiona. Y así hay muchos personajes que dejan mucha huella, ¿verdad? Estos son los que me acordé realmente, que para mí eran los más importantes, pero sí salen varios personajes. Pasando al último tercio de la película, ya dejando un poco de lado los personajes, esta se centra en adultez profesional y en la gran final nacional, y acá la película se vuelve completamente introspectiva. La animación cambia, el sonido del estadio desaparece y la rotoscopia se vuelve hiperrealista. Cada gota de sudor, cada músculo deformándose bajo el esfuerzo extremo, todo se siente físico, pesado y real. Esos 10 segundos finales en esa carrera final, sobre todo, la película te cuenta toda una vida. Bueno, te transmite todo lo que fue toda una vida. No se trata de quién llega primero a la meta, se trata de lo que pasa en la cabeza de Togashi y Komiya en ese espacio entre zancadas. Togashi entiende que su talento no era un regalo, sino una lente para ver el mundo, y Komiya entiende que ya no necesita huir de nada. La pista es el único lugar donde es verdaderamente libre, donde ellos pueden ser verdaderamente libres, de hecho. Y es algo que la verdad sí cala bastante, porque esos momentos, o sea, es una escena tan corta, pero que deja mucho, o sea, que yo tuve que volverla un momento, decir, suave, necesito procesar lo que acabo de ver. Yo, que todo está tan bien hecha, que ya casi vamos a hablar de la animación, todo lo que has vivido con los personajes se condensan en esos 10 segundos, que en serio, sí, se sienten como si fuera una eternidad, de verdad. Y no, es algo que sí, deja marcado bastante, sinceramente. Y obviamente vamos a hablar de la animación y el sonido, que obviamente es de las cosas más importantes que tiene esta película, ¿verdad? Y bueno, en 100 metros, que está dirigida por Kenji Iwaisawa, realmente la animación no está pensada para verse bonita ni estilizada como estamos acostumbrados en el anime, como por ejemplo, no sé, Kimetsu no Yaiba, ¿verdad? Que se ve increíble. Y esto es importante decirlo desde el principio, porque mucha gente puede chocar con el estilo visual, pero acá la animación realmente, como les digo, no busca agradar tanto, sino busca decir la verdad con el movimiento. Y bueno, el estilo visual que utilizan se llama la rotoscopia. Bueno, la película se apoyó mucho en lo que son velocistas reales, no como referencia general, sino grabándolos y cargando directamente la biomecánica de cada zancada. Y esto se nota desde el primer momento. Los cuerpos no se mueven de forma perfecta, se mueven como cuerpos reales, rígidos, tensos, con micro desbalances, con movimientos incómodos que normalmente el anime suaviza o esconde. La cámara se detiene constantemente en planos muy cerrados, pies golpeando el tartán, los clavos de las zapatillas enterrándose en la pista, los músculos de las piernas vibrando con cada impacto. Hay planos de las pantorrillas, de hecho, de los tendones estirándose al límite, de los hombros desacomodándose por la fuerza, que realmente no son tan
para lucirse, sino para incomodar, para que sientas el peso real de correr al máximo, de lo que siente un atleta de verdad. Incluso los rostros se tratan de una forma muy poco convencional. Durante los momentos de esfuerzo extremo, las caras se deforman, los ojos pierden foco, la mandíbula se tensa, la piel se estira. La animación literalmente se rompe, por decirlo de alguna forma. Y eso no es un error ni un exceso artístico, es una decisión consciente para mostrar que el cuerpo, bajo esa presión, deja de ser estético y pasa a ser funcional, casi violento. Hay momentos donde la película utiliza planos larguísimos, casi incómodos, donde la cámara no corta, no te da respiro, te obliga a acompañar al corredor durante toda la zancada, durante toda la respiración, durante todo el sufrimiento. Y en contraste, también hay cortes muy bruscos, planos rapidísimos que fragmentan el movimiento, reforzando esa sensación de pérdida de control que viven los personajes. La secuencia de la lluvia es probablemente el mejor ejemplo de esto. Ahí la rotoscopia deja de ser estrictamente realista y se vuelve casi onírica. Las gotas, el movimiento del cuerpo y el trazo del dibujo se fusionan. Ya no estás viendo una carrera física, estás viendo un estado mental. Es una transición visual que simboliza el cambio interno de los personajes. Y todo esto se potencia todavía más con el trabajo del sonido. La banda sonora evita por completo lo épico. No hay grandes orquestas ni melodías heroicas. En su lugar, la película usa sonidos industriales, metálicos, repetitivos que imitan el pulso acelerado del corazón. Es una música tranquilita. Sí hay partes que sí suena música como tal, pero muy pocas. Y cuando la película decide callarse, el silencio es brutal. En los segundos previos a la salida, el audio se vacía por completo. No hay público, no hay música, no hay nada. Solo respiración, pequeños crujidos del cuerpo acomodándose y una tensión insoportable. Y cuando finalmente aparece el tema principal, ya que se llama Rashisha, lo hace de una forma muy puntual. No invade la película, no compite con la tensión. Aparece para recordarte algo que la película viene construyendo desde el inicio, que más allá de marcas, medallas o rankings, lo único que realmente importa es seguir siendo uno mismo. Ganar o perder deja de ser el centro y la identidad vuelve a ocupar su lugar. Este apartado audiovisual no está ahí para impresionar, está más que todo para que sientas en el cuerpo lo mismo que sienten los personajes, como ya te he comentado: el cansancio, el dolor, la obsesión y en algunos momentos incluso la liberación. Y ahí es donde 100 metros deja de ser solo una película que se ve, sino que se convierte en una película que también se puede experimentar. Y bueno, gente, 100 metros es una película que me encantó por todo lo que transmite. Bueno, ya saben, yo he estado comentando, yo creo que ya se han dado cuenta que es una película que me gustó mucho. No te dice que ganar sea malo, te dice que vivir solo para ganar es peligroso. Te habla de aprender a lidiar con la derrota, con el fracaso y con el paso del tiempo. Además, también muestra que mientras los que ganan luchan por mantenerse en la cima, pero luchan frustrados, pues los que no pueden también luchan por seguir adelante. Y eso Kaido lo entendió. De hecho, es un personajazo porque también le da un super consejo a Togashi en una parte de la historia, que es algo que Togashi comprende y aplica cerca del final, y ya uno es como su liberación, ¿verdad? Y también la de Comilla, que bueno, ahí tienen una conversación bastante interesante cerca del final. Es una película que me gustó mucho, como yo les comenté, que les recomiendo mucho. Si aún no la han visto, de verdad, que están esperando? Está en Netflix, dura 1 hora con 46 minutos y es, sin exagerar, un peliculón. Lo volveré a repetir las veces que necesite. Y bueno, no nada, gente, muchas gracias por ver. Ya, recuerda que puede suscribirse, comentar, darle like, compartir, que me ayudaría muchísimo, ¿verdad? También que activen las notificaciones, también me ayudaría muchísimo. Y recuerden que pueden seguirme en todas las redes sociales que ven en pantalla. Les saludo Tequikara y ya pueden ir a bañarse.